Les damos la cordial bienvenida a nuestra última clase, chicos. Estamos muy orgullosos de que hayan logrado estar hasta esta instancia. Realmente muy contentos de poder compartir con ustedes estos 5 días de formación en los que he tenido la oportunidad de conocerlos, de saber un poco más de ustedes, de formarlos, de capacitarlos. Realmente muy contenta, muy feliz de poder llegar hasta esta instancia. Realmente creo que han sido 5 días bueno, 4 con estos 5 días, en los que realmente hemos aprendido muchísimo, hemos aplicado técnicas en vivo y en directo. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de compartir con todos ustedes acerca de las diferentes estrategias para el afrontamiento, ¿verdad? En cuanto al área clínico, desde la gestión de los recursos en aras de ayudar a nuestros pacientes que padecen un trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale? Yo sé que de pronto han habido algunas estrategias que quizás han sido nuevas para algunos, para otros han recortado, ¿verdad? Algunas técnicas, pero lo importante aquí es que hemos aprendido de todo el conocimiento en nuestro diplomado en técnicas y tratamientos en los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, muy alegre de estar aquí, de compartir con todos ustedes y que hayan hecho parte de nuestra formación en diplomado en técnicas y tratamientos en los trastornos de la conducta alimentaria. Así como lo estuvo comentando nuestra queridísima Arlet, el día de mañana vamos a estar iniciando un diplomado que me parece en lo personal y en lo profesional también muy maravilloso, y es nuestro diplomado Sanando el Niño Interior. Ahí vamos a aprender mucho y no crean, una cosa va enlazada de la otra, porque muchas veces las personas que padecen un trastorno de la conducta alimentaria es porque quizás hay alojadas cosas a nivel inconsciente, heridas con nuestros padres, heridas con nuestra madre, heridas que aún no han sido sanadas y que hoy por hoy se evocan en un trastorno de la conducta alimentaria. Y no solamente un trastorno de la conducta alimentaria, sino también en relaciones fallidas, ¿verdad? En matrimonios que no logran tener una relación estable y por ende pues hay esas rupturas de las cuales nosotros no quisiéramos, no crecemos profesionalmente, muchísimas cosas son, aunque no lo crean, debidas a no haber sanado esas heridas de nuestra infancia. Y precisamente este diplomado lo que nos ofrece es poder ayudar a sanar a través de técnicas, a través de métodos, a través de una meditación guiada que voy a realizar en nuestra masterclass que vamos a tener también dentro del diplomado, en donde en ese último día de formación vamos a estar realizando lo que es una masterclass, en donde vamos a estar haciendo un ejercicio de respiración consciente e introspección, en donde definitivamente no vamos a salir igual como llegamos al diplomado. Entonces están todos cordialmente invitadísimos a esta formación y bueno, si ya han sido anteriormente estudiantes míos, de verdad que no se lo pueden perder porque va a haber súper descuento allí. Entonces, chicos, nada, vamos entonces a iniciar con nuestra formación del día de hoy, no sin antes haciendo un recorderis de lo que fue nuestro diplomado en técnicas y tratamientos para casos de trastorno de la conducta alimentaria, ¿verdad? Y nosotros vimos lo que fue, vamos a ver aquí, hicimos un recorrido en lo que eran los trastornos de la conducta alimentaria, ¿verdad? Con su definición,
decíamos que no eran trastornos mentales, que los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos mentales complejos que van a afectar la imagen corporal y las emociones de las personas, que no son simples problemas de dieta, sino que precisamente estaban aunados, ¿verdad?, a trastornos mentales complejos. ¿Ok? Permítame un segundo, por favor. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces decíamos que dentro de los trastornos de la conducta alimentaria estaba la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón, el ARFID, y que van a impactar el desarrollo físico, el desarrollo emocional y el desarrollo social de las personas que lo padecen. Asimismo, entonces, vimos lo que fue la importancia de una evaluación diagnóstica precisa en donde es necesario atender a las recomendaciones médicas, si bien es cierto, pero también aunado a eso es necesario poder aplicar técnicas dentro de nuestros procesos para poder tener lo que son resultados cuantitativos y no solamente resultados cualitativos en el desarrollo de estas conductas a veces inapropiadas. Bueno, a veces no siempre inapropiadas. Vimos lo que fue el cuestionario EAT, vimos lo que fue su definición, que mide los riesgos de padecer en algún momento un trastorno de la conducta alimentaria. Decíamos que posee tres subescalas, el objetivo, la población, que es más que todo adultos y jóvenes, ¿verdad? Veíamos cómo podíamos nosotros también puntear esos resultados para nosotros poder llegar a poder valorar a mi paciente con respecto a la prevalencia de desarrollar en algún momento un trastorno de la conducta alimentaria. Asimismo vimos lo que fueron las ventajas, las limitaciones del mismo e hicimos el desarrollo de una actividad aquí en línea. Decíamos también, yo les compartía un video acerca de cómo nosotros podemos medir el índice de los adolescentes, que no es igual la medición del IMC para un adolescente al IMC para un adulto. Eso también lo aprendimos a través del diplomado. Asimismo, entonces, vimos su administración, decíamos que en un puntaje mayor a 20, que era como respuesta a que el paciente iba a necesitar un apoyo, ¿verdad?, clínico especializado, ¿verdad? Y que este instrumento teníamos que guardarlo en un archivo con su hoja de puntuación, su fecha y la firma del aplicador y el plan de acción derivado que vamos a tenerle a este paciente. Asimismo, veíamos el formato del instrumento, que también se los compartí. Luego entonces vimos lo que fue el PHQ-9, asimismo decíamos cuál era la intención de este instrumento, ¿verdad? Un instrumento, decíamos, de tamizaje que va a evaluar la presencia y severidad de los síntomas depresivos. ¿Por qué los síntomas depresivos? Porque en algunos casos, ¿verdad?, de una persona que padece un trastorno de la conducta alimentaria, pudiera desarrollar incluso trastorno por depresión. Entonces es necesario nosotros poder validar si en qué estado de conciencia emocional se encuentra mi paciente para poder ayudarlo no solamente desde el área nutricional, sino también desde el ámbito psicológico e incluso psiquiátrico a través de medicación psiquiátrica, ¿verdad? Asimismo, veíamos el ámbito que es en uso clínico, en atención primaria en salud, en psicología clínica y psiquiátrica, en investigaciones en salud mental y en los programas de prevención y promoción de la salud mental. Veamos que para la estructura del PHQ-9, veamos 9 ítems, los cuales vamos a medir y que la puntuación del PHQ-9 nos decía en la interpretación de los resultados estos resultados que vemos en pantalla, entre 0 a 4, de 5 a 9, 10 a 14, de 15 a 19 y de 20 a 27, de acuerdo a la subescala, ahí vamos a encontrar el resultado de acuerdo a las respuestas que nuestro paciente nos pudiera dar.
Asimismo, también hicimos lo que fue un ejemplo práctico y pudimos determinar el posible diagnóstico en el paciente, las ventajas y las limitaciones que pudiera también, como todos saben, un instrumento puede tener tanto ventajas como desventajas y las limitaciones durante este proceso. El cierre y la discusión, igual. Vimos entonces hasta allí, listo. Asimismo, entonces, el día de hoy nos compete trabajar lo que es, bueno, también vimos lo que fue la terapia cognitivo-conductual a grandes rasgos, de cómo nosotros podemos ayudar a mi paciente a través de la terapia cognitivo-conductual. Vimos lo que fue la definición, los conceptos básicos, vimos algunas herramientas metodológicas con respecto a la terapia cognitivo-conductual, en donde vimos cómo es el proceso de la terapia cognitivo-conductual desde el inicio hasta su finalización. Decíamos que en el caso de la terapia cognitivo-conductual no se definía en preguntar específicamente sobre datos de su infancia y demás, sino que la terapia cognitivo-conductual era más que todo basada en el aquí y en el ahora, que sin embargo, a pesar de estar contextualizada en el aquí y en el ahora, era necesario en algunos momentos poder tocar puntos basados en experiencias pasadas para poder entender el presente. Quien no reconoce su historia está condenado a repetirla. Listo, chicos. Vimos con relación a la terapia cognitivo-conductual un material bastante importante. Sin embargo, no nos quedó mucho tiempo para poder nosotros profundizar de esta terapia. Sin embargo, reitero que toda la información que yo les he compartido va a estar en el material de estudio para que ustedes la puedan ver, observar, detallar y puedan analizarla más al detalle, porque entiendo que quizás 5 días de formación no van a hacer caso al total a lo que son como tal las técnicas y los tratamientos. Por eso es tan importante el material de estudio, porque a partir del material de estudio nosotros podemos ver incluso cosas que no vimos en clase, ¿ya? Entonces digamos que en ese orden de ideas es muy importante que podamos tener toda esa información, ¿vale? El día de hoy voy a hablarles acerca de lo que es el modelo Mausley. El modelo Mausley, que es uno de los modelos más utilizados cuando hablamos de familia. Sí, ¿por qué de familia? Yo les comentaba en anteriores oportunidades e incluso a los estudiantes de mis anteriores diplomados en trastornos de la conducta alimentaria que el modelo Mausley es uno de los modelos más empleados para trabajar con familias. ¿Por qué trabajamos con familias? Ya sea porque estemos trabajando un trastorno de la conducta alimentaria, o ya sea que estemos trabajando adicciones, o ya sea que estemos trabajando algún otro trastorno como la depresión, la ansiedad, etcétera, nosotros podemos utilizar este modelo Mausley, que es precisamente un modelo que aporta muchísimo rigor y muchísimo acompañamiento a lo que es la familia. Sabemos que la familia cumple un rol sumamente importante en los procesos para adaptabilidad y adherencia al procedimiento que nosotros como profesionales podemos hacer, y si bien es necesario el proceso de acompañamiento por parte de los profesionales en salud, también va a ser necesario que la familia se adentre a los procesos para poder mejorar estas conductas. Vemos entonces en el modelo Maslow's que el origen y los fundamentos del mismo son desarrollados en la década de 1980 en el Hospital Maudsley, por ahí su nombre, de Londres, por los psiquiatras Christopher Dart y Gerald Russell. Entonces se diseñó como alternativa, ¿verdad?, el modelo a la hospitalización prolongada de adolescentes con anorexia nerviosa. Veíamos en este momento de la historia, este modelo más que todo se diseña porque los jóvenes con este tipo de trastornos tenían que estar muchísimo tiempo o un tiempo prolongado en hospitalización.
¿Qué quería el modelo? Precisamente lo que quería era poder evitar o más que todo disminuir ese tiempo de hospitalización. El modelo basado en familia que considera que a los padres como un recurso activo y fundamental en el tratamiento, ¿verdad? El modelo Mausley evidencia que la familia cumplirá entonces un rol sumamente fundamental en el desarrollo, ¿verdad? De la terapia y en el desarrollo en que una persona no vuelva incluso a reincidir. ¿Por qué? Porque la persona mientras que está en hospitalización pudiera avanzar en el proceso. Sin embargo, a pesar de todas las técnicas que este paciente pudiera haber aprendido durante su tiempo en hospitalización, va a ser necesario que luego de salir de este tiempo de hospitalización pueda no volver a reincidir, que es lo que nosotros esperamos como profesionales. Entonces, lo que quiere el modelo, o lo que quería en este momento el modelo, es disminuir, ¿verdad?, el tiempo de hospitalización, reducir este tiempo y poder ayudar a los pacientes en su adherencia al tratamiento con el acompañamiento familiar. La evidencia científica es que el tratamiento con mayor respaldo empírico en adolescentes con anorexia nerviosa dan como resultado que el modelo Mausley es efectivo y eficiente para esta población. Los principios centrales del modelo es que la anorexia no es culpa de la familia ni de la persona, ¿vale? Sino de los factores de riesgo a los cuales pueda ser expuesto este adolescente. Factores de riesgo que nosotros vimos anteriormente, la cultura, la sociedad, las redes sociales, el contexto en el cual se desarrolla esta persona. Van a haber muchísimos factores de riesgo, el cual puede estar expuesto este ser humano y no necesariamente puede ser por la familia o por la persona que padezca esta persona un trastorno de anorexia. Otro de los principios centrales de este modelo es que los padres son agentes de cambio, no espectadores. Muchas veces dentro de los procesos vemos que el enfoque basado, ¿verdad?, en que los padres simplemente piden a los profesionales una retroalimentación del proceso, ¿verdad? Y sí, puede que estén al pendiente de la retroalimentación del proceso, pero en el modelo Mausley lo que se espera es que los padres sean agentes de cambio prácticos constantes y que estén allí de la mano, al ladito de los profesionales de la salud, como uno más. El enfoque es práctico, es colaborativo y no busca culpabilizar ni al paciente ni a la familia. Por eso, en muchos casos, eh, este proceso es tan bonito, ¿no? Porque sugiere realmente un proceso incluso de adaptabilidad y de no culpabilidad. Se centra en restaurar el peso y los hábitos alimenticios saludables antes de abordar otros aspectos psicológicos. En el modelo Mausley, lo que es el eje central son los alimentos y la alimentación y el peso del paciente, que vuelva a estar a la normalidad o dentro de los límites que están siendo apropiados de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y luego entonces sí aborda lo que son aspectos psicológicos, pero realmente su eje central son el peso y los hábitos alimenticios. La estructura del tratamiento generalmente tiene una duración entre 6 y 12 meses y se va a organizar en 3 fases, ¿vale? En esos 6 y 12 meses va a tener unas 3 fases. La primera fase, una restauración del peso, en donde los padres van a asumir el control de la alimentación de su hijo, ¿vale? Es decir, que los padres entran, ¿verdad? Como les dije, a ser un actor más de
la adherencia al tratamiento, diciéndole entonces al profesional que los padres van a tener sí o sí el control de la alimentación del paciente. Por eso, precisamente, se le da la salida basado en el modelo Mouse. Porque ustedes saben que cuando una persona con anorexia entra a un tratamiento en una clínica, es la clínica quien se hace cargo de la alimentación constante del paciente y del control de que el paciente pueda consumir las cantidades necesarias de alimento. Si bien es cierto esto, se le da la salida al paciente porque se considera dentro del el plan de tratamiento que los padres van a hacer ese proceso de acompañamiento cercano con el paciente para asumir la labor de cumplir con el control de la alimentación de su hija o de su hijo. Asimismo, supervisar las comidas y establecer límites claros y siendo firmes en su decisión y no dejándose llevar por la emocionalidad. ¿Cómo así no dejándose llevar por la emocionalidad? No dejándose llevar de que muchas veces estos pacientes con trastorno de la conducta alimentaria tienden a, como lo digo para que no suene tan fuerte, como son sus padres y obviamente ellos saben que los aman, y digamos que no lo hacen incluso de forma tan consciente, algunos sí, más que todo los que tienen proceso psicológico, pero hay algunos pacientes que pudieran eh, evitar la ingesta de los alimentos de alguna u otra forma manipulando a sus padres. Mira, por favor, entiéndeme que ya yo comí, que ya yo no quiero comer más, por favor, entiéndeme, no sabes cómo yo sufro, en fin. Entonces, claramente estas palabras van a evocar o van a provocar en los papás de los pacientes ese sentimiento y esa emocionalidad, ¿verdad? Por eso es que en muchos casos los padres prefieren internar a sus hijos en clínicas porque no tienen en algunos casos esa habilidad de esa firmeza, dejando de lado la emocionalidad y centrándose en la objetividad y en lo necesario para el paciente. Sin embargo, hablando propiamente de este modelo, hablamos que el objetivo, como uno de los objetivos que va a tener la familia, es precisamente supervisar las comidas y establecer los límites claros en cuanto a las cantidades racionales de comida que son necesarias para mi paciente. Y el objetivo es que busca recuperar el peso de forma segura y rápida. Este es uno de los grandes objetivos que tiene el modelo Mouse. Ahora bien, hay una fase 2. Veamos que el tratamiento dura aproximadamente entre 6 y 12 meses. Entonces, esta primera fase es la que les acabo de mencionar. Ahora, esta fase 2 es la devolución gradual del control, en donde poco a poco el adolescente retoma la autonomía en su alimentación y los padres ceden progresivamente el control, evaluando la estabilidad física y emocional de mi paciente, ¿verdad? Entonces, la idea no es que siempre o ya el paciente se quede con esa necesidad de que el adulto sea quien regule las cantidades de comida, quien regule los tiempos en los que debe comer o no, sino que la idea o uno de los ejes centrales o la fase 2 específicamente hablando, es que el paciente, hablando más que todo adolescente, porque este modelo Mausley es muy utilizado en pacientes adolescentes. La idea es que él pueda retomar poco a poco la autonomía en su alimentación, ¿vale? Entendiendo que es necesario que consuma las cantidades adecuadas, pero sabemos que todo esto es un proceso que no se va a dar de la noche a la mañana. Dentro de la segunda fase, que es la devolución gradual del control, vemos que los padres ceden progresivamente el control
evaluando qué, la estabilidad física y emocional. En esta fase 2 suele mucho suceder que los padres tienen temor de ceder el control. Claro, porque quizás no confían del todo en su hijo, ¿verdad? Y no quieren soltar el control para evitar recaídas. Esto crea en algunas veces un conflicto interno en donde el hijo cree que ya es capaz, en algunos casos, de poder eh, retomar nuevamente el control de su alimentación a un padre que por la angustia de quizás este hijo vuelva a recaer, eh, no ceder este control. Este padre claramente, o hablando de padres como esta figura de madre y de padre, no solamente de padre como la figura masculina, o incluso pudiéramos cambiar el término a los cuidadores, porque no necesariamente los padres muchas veces son quienes quedan al cuidado de los hijos. A veces, en muchos casos, son los abuelos, los tíos, ¿verdad? Algunas otras figuras que quedan al cuidado de los chicos, ¿verdad? Entonces los padres ceden progresivamente el control, evaluando la estabilidad física y emocional de mi paciente, entendiendo si el paciente puede entonces retomar o no el control. Ahora bien, esta fase 2 no solamente es dirigida por el padre o los padres o los cuidadores, sino realmente por los profesionales en salud, quienes pueden, a través de las diferentes técnicas de tratamiento y la entrevista clínica, poder ayudar a mi paciente a retomar poco a poco el control y su autonomía en su alimentación. Asimismo, vemos una fase 3 que es el desarrollo de la autonomía y la prevención de las recaídas. Entonces, poco a poco, el adolescente en este modelo va a recuperar su independencia en la alimentación y se va a trabajar en temas como la identidad, las relaciones sociales y los proyectos de vida. Miren que realmente este modelo es muy integral, porque no solamente, miren que al inicio fue centrado en la comida, establecer los límites claros, supervisar las comidas, recuperar el peso, ¿verdad? De forma rápida y segura, que el adolescente poco a poco recupere, retome la autonomía de la alimentación, que los padres cedan. Miren que ya en esta fase 3 sí va enmarcado a lo que es la parte emocional y el tema de identidad. Entonces ya en esta parte, como les mencionaba, se trabaja en temas de identidad, de relaciones sociales y los proyectos de vida. Es muy importante nosotros poder detenernos a entender cuál es la identidad, es decir, cómo mi paciente se percibe, ¿verdad? Su autoestima, su autovalía, su autoconocimiento, las relaciones sociales, cuáles son sus amigos más cercanos. Si sus amigos más cercanos son poblaciones de riesgo, es decir, que lo van a incitar nuevamente a cometer este tipo de acciones. ¿Cuál es su proyecto de vida, si lo tiene o no? Y si no lo tiene, ayudar a crearlo. Se fortalecen las estrategias familiares para prevenir las recaídas. ¿Ya? Aquí también se trabaja con la familia para entender cómo poder ayudar a esta familia, porque sabemos que todas las familias no son iguales. Hay algunas familias que tienen ciertos miedos, ciertas angustias que para la otra familia puede ser algo ya resuelto. Entonces aquí también se trabaja con la familia para que al interior del hogar puedan ayudar al paciente a prevenir estas recaídas. Dentro de todo esto hablamos mucho acerca de la familia, pero entonces, ¿cuál es el rol del terapeuta? ¿Verdad? ¿En qué va a ayudar el terapeuta? Dentro de los roles del terapeuta es precisamente poder ejercer una guía y un apoyo, pero no dirige las comidas. Las comidas las va a dirigir precisamente la familia, pero claramente él sí va
a guiar y apoyar en el proceso para poder saber cuándo sí, cuándo no, en qué momento, ¿vale? Solamente desde el exterior como un guía. Mantiene una posición de consultor experto, empoderando ¿a qué? A la familia, porque la idea es que la familia sea el eje central de este proceso o de este modelo. Refuerza la alianza familiar y evitará entonces la culpabilización, ya sea del paciente o ya sea de la familia. ¿Vale? Entonces, si ven, el rol del terapeuta, más allá de cualquier cosa, no es como de ese actor directo que está ahí en consulta con el paciente, sino más que todo como un guía, un apoyo, una persona que, como un coaching, algo así, ¿vale? Que va a estar ahí diciéndote, informándote, apoyándote en lo que tú necesitas, ¿verdad? Pero siempre desde afuera, más no desde la dirección como tal de lo que son las comidas del paciente, ¿vale? Ahora vamos a ver entonces cuál es el rol del terapeuta en el modelo Mouse. El terapeuta no asume un rol jerárquico o autoritario, sino que actúa como facilitador y como guía, experto acompañando a la familia en el proceso de recuperación. ¿Por qué es clave? Porque va a ser ese actor que va a empoderar a los padres a que a mantener la motivación y reducir la ansiedad que suele acompañar este tipo de tratamiento, ya sea por no ceder el control, ya sea por no saber cómo llevar a cabo el modelo, ¿verdad? Y todas las dudas y todas las inquietudes que pueden surgir por la adherencia al tratamiento. Sabemos que una persona que padece de un trastorno de la conducta alimentaria no va a ser fácil ni para él ni para su familia, ¿verdad? Entonces es precisamente el terapeuta quien va a poder ayudar a acompañar al paciente y a su familia. A veces dejamos de lado mucho el poder ayudar a la familia en estos procesos de acompañamiento, al saber el qué, el cómo, el cuándo, el para qué, ¿vale? No dejar solo la familia va a ayudar a mejorar mucho los signos y síntomas del paciente. ¿Vamos entendiendo el modelo hasta aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Tenemos dudas, inquietudes o todo está claro? Ustedes saben que siempre me gusta preguntar eso. ¿Dudas, inquietudes o todo claro? Ok, sigamos. Entonces, vamos a ver acá, vamos a ver el chat. Laura dice todo bien. Ok. ¿Cuáles entonces son las funciones principales? Como les venía diciendo, dentro de las funciones principales está una posición de consultor experto. ¿Cómo hace una función de consultor experto? El terapeuta aporta conocimiento sobre la anamnesia nerviosa, los riesgos que puede padecer, ¿verdad? La importancia de la restauración nutricional. Por otro lado, no dicta lo que los padres deben hacer, sino que los ayuda a encontrar sus propias estrategias adaptadas a la dinámica familiar, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que él no le va a decir propiamente a los padres qué tienen que hacer específicamente, sino que los va a ayudar, los va a acompañar, los va a poder ayudarles en el proceso de encontrar las estrategias indicadas para cada familia. Sabemos que las estrategias para que le pueden servir a una familia no van a ser las mismas estrategias que le pueden servir a otra familia. ¿Cómo así? Quizás lo que me sirve a mí no te sirve a ti. Y eso sucede mucho en terapia, muchísimo.
Por eso es que nosotros como terapeutas no tenemos como tal una guía en donde esta guía va a ser igual para todos. No, cada paciente es diferente, cada familia es diferente y este modelo lo sabe. ¿Por qué? Porque como ya les mencioné, aquí lo que busca es que el terapeuta, al actuar como consultor experto, ayude a a la familia a encontrar las propias estrategias que van a mejorar y a ayudar a la adaptabilidad en la dinámica familiar. Asimismo, entonces vemos la neutralidad y la ausencia de culpabilización. ¿Con respecto a qué? Con respecto a tratar de evitar culpabilizar y responsabilizar al adolescente o a los padres por el trastorno. ¿Cuál es el mensaje central? Nadie tiene la culpa, pero todos tienen la responsabilidad de colaborar con con la recuperación. Miren qué bonito este mensaje. Miren qué bonito este mensaje. Nadie tiene la culpa, pero todos tienen la responsabilidad de colaborar en la recuperación. ¿Qué tal si nosotros como padres de un hijo con un trastorno de la conducta alimentaria nos hablaran de esta manera, ¿verdad? O nosotros como padres poder hablarle de esta manera a nuestros hijos. Si bien nadie tiene la culpa de padecer este trastorno, todos tenemos la responsabilidad de colaborar en tu recuperación. Miren qué bonito. Entonces, con respecto a al acompañamiento en las comidas, en fases iniciales puedo observar las interacciones familiares en torno a la alimentación, solamente en fases iniciales. Dar retroalimentación para que los padres fortalezcan su rol de apoyo sin confrontaciones innecesarias. Por otro lado, en la parte de contención emocional también va a cumplir un rol sumamente importante. ¿Por qué? Porque va a ayudar a los padres a manejar la ansiedad, a manejar la frustración, que es tan importante que podamos ayudarle a los papitos a manejar estas emociones y estos sentimientos. Y luego entonces surgen al supervisar de la alimentación, ¿verdad? Todas estas emociones surgen porque quizás los padres no saben cómo manejar la ansiedad, cómo manejar la frustración con respecto a que quizás no saben si obligar o no a su hijo a consumir los alimentos, si obligar o no a su hijo a hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces pueden surgir muchas emociones encontradas, como se los dije ahorita. Entonces nosotros como especialistas ayudar a la gestión de esas emociones es vital en los procesos de adherencia. Validar las emociones del adolescente y fomentar un ambiente de empatía, pero sin ceder ante la resistencia del tratamiento. Miren que aquí está nuevamente expresado, validar las emociones del adolescente y fomentar un ambiente de empatía, pero sin ceder ante la resistencia del tratamiento. Como todo, el paciente en algún momento va a mostrar resistencia al tratamiento, no va a querer el tratamiento, ¿verdad? Ya sea de manera consciente o inconsciente, y va a mostrar resistencia. ¿Qué tan fuerte nosotros podemos ser como padres y como cuidadores e incluso como profesionales para poder ayudar a la salud física de mi paciente, comenzando de pronto quizás como estamos hablando de alimentos, a que pueda consumir las cantidades necesarias de alimentos y no ceder? Hay profesionales que incluso pueden incluso ceder a la resistencia del tratamiento, ¿ya? Porque quizás
ven la angustia del paciente y esto se llama la transferencia y la contratransferencia de la información. ¿Qué tanto la transferencia y la contratransferencia pueden hacer que yo mengue en mi decisión? Entonces, eso es algo que hay que evaluar. Por otro lado, vamos a ver por acá, favorecer la alianza familiar, que es tan bonito, ¿verdad? Promover entonces la comunicación abierta y la cooperación entre los miembros de la familia, que como les dije, en este modelo y personalmente y profesionalmente considero que la familia cumple un rol sumamente importante y donde va a identificar las dinámicas familiares que puedan estar interfiriendo en el proceso y ayudar a modificarlas. Claro, porque muchas veces la familia pudiera ser incluso uno de los factores de riesgo del paciente. La misma familia puede estar acusando a mi paciente de por qué tiene estas conductas o no. No, en vez de ayudarlo, ¿verdad? Lo que está haciendo es interferir en el proceso y no ayudando a que, este paciente pueda mejorar o modificar estas conductas. Por otro lado, tenemos la transición entre dichas fases, ¿verdad? En donde el acompañamiento, ¿verdad? Del terapeuta es progresivo con respecto a la devolución y la autonomía alimentaria del paciente. Entonces, cada vez que se da este proceso de devolución nuevamente, que el paciente tome el control, en esta transición, claramente el profesional a cargo va a hacer el acompañamiento y va a evaluar constantemente si la familia está lista para pasar a la siguiente fase. Entonces, como les decía, no es que solamente la familia se va a encargar del proceso, sino precisamente que los profesionales en la salud también van a cumplir un rol importante y es en ese proceso de acompañamiento para saber si la familia o incluso el mismo paciente está listo o no para poder entonces soltar de alguna u otra forma el control. Evalúa constantemente si la familia está lista para pasar también a la siguiente fase, ¿verdad? Aquí vemos entonces la prevención de las recaídas, en donde precisamente nos van a ayudar a brindar herramientas para detectar signos tempranos de recaída, fomentar que la familia mantenga la vigilancia de manera flexible y no invasiva en la fase final, ¿verdad? Entonces, esas herramientas nos van a ayudar a nosotros a detectar precisamente ciertos signos y evitar que el paciente tenga una recaída. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Cuéntenme un poquito cuéntenme cómo vamos, que estamos muy calladitos. Vamos bien, vamos muy bien, vamos más o menos. Ok, muchas gracias. ¿Cómo vamos? Ok. Entonces, también cumple el rol de la prevención de las recaídas. Ahora bien, entonces vamos a ver que en resumen, ahí sí ya me están escuchando, ¿verdad? Me confirman. Entonces vemos que en resumen, el terapeuta en este modelo Mausley no reemplaza a los padres, sino que los empodera para que sean ellos quienes lideren el proceso de recuperación. No es que el modelo dice que ya los terapeutas no van a estar. No, señoritos. Solamente que de manera externa y en un proceso de acompañamiento guiado van a ayudar para que la familia cumpla ese rol que es tan fundamental, ¿verdad? Y sean ellos quienes lideren ese proceso de recuperación, asegurándose entonces que el adolescente reciba apoyo, estructura y contención en cada frase. ¿Vale? Miren qué tan importante es apoyo, estructura y contención. Miren qué tan importantes son estas tres palabras. Apoyo, estructura y contención.
Si todos en algún momento pudiéramos recibir estas tres cosas tan importantes, apoyo, estructura y contención, seríamos realmente muchísimo más felices, ¿vale? Y es lo que el modelo quiere, que precisamente los pacientes puedan tener esto de su familia, apoyo, estructura y contención, ¿vale? ¿Cuáles son entonces las ventajas del modelo? Vamos a ver entonces cuáles son, perdón, vamos a ver entonces cuáles son las ventajas del modelo Mausley. Como todo tratamiento va a tener unas ventajas y unas limitaciones. Vamos a ver cuáles son esas ventajas. Por un lado, dentro de las ventajas, tenemos que tiene una alta efectividad en adolescentes con anorexia nerviosa entre las edades de 18, menores a 18 y con mínimo menos de 3 años de evolución, ¿vale? Fortalece la unión familiar, reduce las hospitalizaciones prolongadas. ¿Por qué reduce las hospitalizaciones prolongadas? Porque va a ayudar a que sean los papás de mis pacientes quienes puedan mejorar o ayudar en la mejora continua de la adherencia al tratamiento. ¿Por qué pasa esto también? Porque muchas veces vemos que muchos adolescentes, eh, al estar, ¿verdad?, en las clínicas de recuperación, adquieren su peso ideal, adquieren otra vez su masa muscular, pero nuevamente al estar fuera de las clínicas, ¿qué pasa? Recaen en el tratamiento, ya sea porque el mismo paciente no tiene las herramientas, ¿verdad? No entendió las herramientas, no se le dieron, simplemente fue un proceso de acompañamiento, pero no se le brindaron las herramientas al paciente. ¿M? Ya sea también porque a la familia no se le fomentó esa psicoeducación adecuada para que al momento que esté mi paciente en casita podamos ayudarlos de la manera correcta. Entonces, de ahí también vienen las recaídas. Entonces, la idea es que los procesos de hospitalización se den claramente porque hay momentos en donde sí o sí es necesaria el uso estratégico de personal profesional en TCA. Va a haber un momento en el que sí o sí debo referir a mi paciente ya en un acompañamiento familiar porque quizás ya se hayan mitigado algunos riesgos. Con respecto a la alta efectividad en los adolescentes con anorexia nerviosa, vemos entonces que es el tratamiento con mayor respaldo científico en adolescentes menores de 18 años y con menos de 3 años de evolución del trastorno. Esta es los datos que nos refieren a a la efectividad del modelo Mouse. Diversos estudios muestran tasas de recuperación superiores al 60 o 70% en comparación con otros enfoques psicoterapéuticos, como ya lo hemos visto, como fue la terapia cognitivo-conductual. Entonces, miro que diversos estudios muestran tasas de recuperación superiores al 60 o el 70% en comparación con otros enfoques, es decir, que muestra grandes resultados. O sea, el modelo funciona. Favorece la restauración rápida del peso, lo que disminuye los riesgos médicos graves asociados a la desnutrición. ¿Vale? Por otro lado, vamos a ver por qué fortalece entonces la unión familiar el modelo Mouse. Vamos a ver por qué. ¿Ustedes por qué creen que este modelo va a fortalecer la unión familiar? De acuerdo a todo lo expresado anteriormente. Ahora, si creen o no que el modelo pudiera favorecer la unión familiar.
de mi paciente. ¿Creen ustedes o consideran ustedes que sí se puede, dentro de los beneficios, otorgar que favorecerá entonces la unión familiar? ¿Sí o no? Pues por supuesto que sí, ¿verdad? Porque los padres pasan de sentirse impotentes, culpables, a convertirse en agentes activos del proceso de recuperación. Ya no solamente de una persona que pregunta cómo va el proceso, sino que es un agente activo, dinámico dentro del proceso de recuperación. Se fomenta la cooperación entre los miembros de la familia, como lo dijimos ahorita, que si bien es cierto, nadie tiene la culpa, todos tenemos la obligación de poder ayudar en la mejora continua, mejorando que la comunicación y reduciendo la tensión generada por el trastorno de la conducta alimentaria o por el trastorno que sea, porque el modelo Mowley se puede aplicar en diferentes contextos. Ayuda a que los padres recuperen seguridad en su rol y a que los hermanos comprendan y participen en el proceso de manera constructiva. Es decir, que todos los actores que hacen parte de este proceso de recuperación puedan ayudar al paciente a mejorar sus hábitos alimenticios y poco a poco ir tomando el control. Va a reducir las hospitalizaciones prolongadas. ¿Por qué? Porque al empoderar a la familia y dotarla de herramientas para manejar el problema en casa, se evita que el adolescente deba pasar largos periodos hospitalizado. Claro, porque si la familia tiene las herramientas, puede entonces hacer este acompañamiento en casa, ¿verdad? Y no necesariamente estar en una clínica. Disminuye los costos del tratamiento y favorece la continuidad de la vida escolar, social y familiar del paciente. Muchas veces la familia no tiene para costear, ¿verdad? Una clínica especializada. Y si bien pueden hacer esfuerzos y sacrificios para iniciar el proceso, llega un momento en el que los recursos económicos no pueden con toda esta obligación. Entonces, al disminuir los costos del tratamiento, porque digamos que ya pasó el paciente a no estar en la clínica, sino a estar en casa, ¿verdad? Disminuye los costos de este tratamiento, porque solamente digamos que el acompañamiento es externo por parte de los especialistas. Va a favorecer la continuidad de la vida escolar, social y familiar del paciente. Claro, porque un paciente adolescente que entra en una clínica psiquiátrica se priva de poder seguir con su vida escolar, se priva de poder seguir con su vida social, familiar, ¿verdad? Entonces digamos que este modelo por eso es tan efectivo, porque ayuda a que el paciente pueda poco a poco recuperar su vida normal en los diferentes contextos en los que se pueda desarrollar. La recuperación se da en el contexto natural del joven, lo que mejora la adherencia y la sostenibilidad en los cambios. Como yo les mencionaba, muchas veces sucede que los pacientes, al estar en clínicas psiquiátricas, o en clínicas especializadas en TCA, pudieran mejorar los signos porque están en un entorno que eh, sí, les otorga ciertas herramientas, los dota de ciertas herramientas que pueda entonces eh, su recuperación verse afectada positivamente. Pero ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos, no solamente en el ámbito sanitario o clínico, sino también dotar a la familia para poder hacer que el proceso de recuperación permee en el tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se quiere? Que no hayan reincidencias al tratamiento, básicamente. Entonces, al estar la persona o el adolescente en un contexto en el cual él se siente cómodo, ¿verdad? La adherencia del tratamiento, pues, va a ser mucho más sostenible. Por otro lado, entonces, en un enfoque práctico y estructurado, ofrece pasos claros y fases definidas. Esto no es simplemente
decirle al paciente o a la familia del paciente lo que debe hacer en algún momento, no, sino que ese proceso de acompañamiento sea guiado y sea constante, ofreciendo pasos claros y fases definidas de lo que se debe o no se debe hacer, facilitando que la familia comprenda, ¿verdad? Y se dote de las herramientas para el seguimiento, ¿verdad? No dejar solo nunca a la familia en este proceso, porque como les dije anteriormente, pueden haber emociones que resultan del proceso, emociones de ansiedad, emociones de frustración, por quizás el no entender en algún momento cómo poder ayudar al paciente. Hay veces que puedo sentirme que estoy haciendo las cosas muy bien, como hay veces también que puedo sentir que estoy totalmente perdido. Y es precisamente el profesional quien hace ese proceso de acompañamiento y vuelve a dotar, ¿verdad? A los familiares de mi paciente con las herramientas necesarias en cuanto no solamente al contenido programático de lo que se espera en el modelo, sino también de control, ¿verdad? El tratamiento no se centra únicamente en la psicopatología, sino en acciones concretas, en la alimentación, en la supervisión, en el control del peso, que claramente esto va a resultar en resultados visibles y confiables. Con respecto a la prevención de la recaída, vamos a ver que al involucrar activamente a la familia, se van a crear redes de apoyo, claramente, porque al involucrar a la familia sabe que cumple un factor fundamental en los procesos de desarrollo psicoafectivo de mi paciente y que esta misma red de apoyo va a permanecer incluso después de finalizado el tratamiento. Miren qué bonito, que no solamente la familia tengan en cuenta que va a ser necesario el proceso de acompañamiento para el proceso del modelo, de la intervención del modelo, sino también que los padres puedan aportar todo ese conocimiento ya a lo largo de la vida del paciente. Los padres aprenden a identificar señales tempranas de recaída y a intervenir de manera oportuna. El respeto por la autonomía del adolescente en fases avanzadas. Aunque al inicio los padres asumen un control estricto, el modelo contempla una devolución gradual de la autonomía, lo que evitará entonces la dependencia y fortalecerá la responsabilidad personal del joven. Lo que quiere decir entonces es que poco a poco, o sea, la idea, el eje central, es que poco a poco el paciente pueda ir gradualmente encontrando otra vez esa autonomía de sus comidas, esa autonomía de sus decisiones e incluso desde la autoestima, desde el autoconocimiento y desde la autovalía, porque los procesos psicoterapéuticos pues claramente deben ir sí o sí para poder generar en mi paciente un proceso efectivo tanto de alimentación como psicoterapéutico emocional. En conclusión, el modelo Mausling no solo es eficaz en la recuperación física y psicológica del adolescente, sino que también va a transformar a la familia en un pilar de apoyo terapéutico, disminuyendo la necesidad de hospitalización y garantizar una mayor sostenibilidad en el tiempo. Es decir, que permite en el tiempo esa bonita recuperación, que no solamente es que el paciente pueda pasar por este proceso en esta clínica y que al momento de llegar a casita pueda encontrar una familia que lo apoya, una familia que está ahí con él, una familia que lo abraza, que lo cuida, que lo sostiene, que le da contención, que le da amor y sobre todas las cosas, que no lo juzga, ¿verdad? Esto es tan bonito y es tan importante y ojalá las personas que están aquí
y que son papitos también pudiéramos entender eso, que muchas veces el no jugar, sino el acompañar es vital en estos procesos de recuperación, ¿ya? Como todo, le venía diciendo que los procesos y las técnicas y los tratamientos van a tener ventajas, también van a tener algunas limitaciones, como por ejemplo una menor efectividad en casos crónicos en adultos, que va a requerir compromiso y disponibilidad de los padres, que va a generar resistencia inicial en el adolescente. Estas son algunas de las limitaciones que nosotros pudiéramos mencionar, ¿verdad? Que requerirá compromiso y disponibilidad de los padres o los cuidadores. Y muchas veces los cuidadores no tienen el tiempo para dedicarlo 100% a los hijos que padecen de un TCA, que puede generar resistencia inicial en el adolescente, como todo, ¿verdad? Como todos los tratamientos pueden generar este tipo de resistencia. Dentro de las limitaciones con respecto a la menor efectividad en casos crónicos en adultos, es que precisamente la evidencia científica demuestra que este modelo es especialmente eficaz en adolescentes menores de 18 años y con una evolución del trastorno menor a 3 años. Lo que quiere decir es que en adultos o en casos de larga duración, la autonomía y la independencia ya están más establecidas. Esto claramente va a dificultar que los padres asuman un rol de supervisión activa en la alimentación. Es decir, entre las personas tienen más edad, van a crear una mayor resistencia a que los padres o los cuidadores sean quienes te priven de los alimentos, ¿verdad? Mientras que en etapas de adolescencia o adultez temprana quizás haya mayor sostenibilidad y mayor confianza en que sea el padre, ¿verdad? Podemos otorgar de pronto esa dependencia más eficaz, más fehaciente que en el caso de los adultos, que suele ser un poco más complejo, que poder otorgar la autonomía y la privación de ciertos alimentos. En pacientes crónicos suele ser necesario completar con otras intervenciones, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual para TCA, que la vimos, la terapia focalizada en la emoción o los tratamientos individuales más prolongados. Asimismo, entonces, va a requerir de un compromiso y una disponibilidad muy grande de los cuidadores. El modelo demanda tiempo, demanda energía, demanda constancia de los cuidadores, quienes deben supervisar las comidas, quienes deben establecer los límites claros, participar en sesiones terapéuticas regulares, no solamente para el paciente, sino también para ellos mismos. En familias con poca disponibilidad laboral, suelen haber muchísimos conflictos internos por la ausencia de alguno de los padres o las dinámicas disfuncionales, porque solamente quizás tienen una familia donde solamente el paciente vive con la mamá, solamente vive con el papá, solamente vive con la abuela, solamente vive con el tío. Entonces, sí crea ciertos conflictos internos porque pudieran entonces entre ellos mencionar porque yo solamente soy quien está al cuidado de esta persona, de mi paciente, y tú no, por ejemplo. O la otra persona está laborando en un horario en el cual no puede apoyar y pues claramente esto va a generar en que la persona que tiene más tiempo tenga entonces una, entre comillas, carga, una carga así emocional y física, ¿verdad? Si los padres no podemos hablarlo de carga porque realmente no hablamos de carga porque son sus hijos, ¿verdad? Al final y al cabo. Pero hablamos de carga como una carga más o algo más que debo hacer a pesar de que trabajo, a pesar de todas las diferentes actividades que realizo, es algo más que debo realizar, más que todo para que me entiendan esa palabra. Si los padres no logran mantener una postura firme, consistente y empática, los resultados del tratamiento pueden verse limitados. Es decir,
que si los procesos no se dan de manera como el terapeuta o el especialista lo dicta, quiere decir entonces que hay muchos factores para que el proceso se dé de manera eficiente, ya sea porque los padres no fueron lo suficientemente firmes, ya sea porque los profesionales en salud no dictaron un plan de tratamiento adecuado para la familia y que quizás tomaron un plan que hicieron para un paciente, se lo dieron a otro. Esto entra también dentro de la ética profesional. ¿Puede generar resistencia inicial en el adolescente? Pues claro, porque muchos adolescentes perciben la pérdida de autonomía como una invasión. Ustedes saben que al trabajar con adolescentes, eso es uno de las crónicas más frecuentes. Y es que precisamente el adolescente no quiere perder esa autonomía. Entonces puede generar oposición, puede generar lo que son conflictos, resistencias al tratamiento en la primera fase. Asimismo, entonces, el control parental sobre la alimentación puede intensificar sentimientos de frustración, de ira, rechazo hacia la familia y hacia el proceso terapéutico. Claro, porque entonces estás invadiendo mi privacidad, estás invadiendo hasta mi alimentación. Entonces, el paciente que no está del todo de acuerdo con el proceso crea esta resistencia y puede generar muchas emociones, incluso de ira. Hemos visto episodios de hijos que han tenido fuertes momentos de encuentros violentos con sus familias por no querer ceder el control. El terapeuta precisamente debe manejar con cuidado esta resistencia para evitar que se convierta en un obstáculo permanente y facilitar la transición hacia fases más colaborativas. El rol del terapeuta aquí es muy diciente, porque si bien es cierto, debe ser muy preciso, también no puede perder el control, también no puede perder su firmeza en la adherencia al tratamiento, en facilitar la adherencia al tratamiento. ¿Me hago entender? Entonces, digamos que es un proceso arduo que solamente con amor, con paciencia, con delicadeza pueden mejorar estas conductas. Hay limitaciones culturales y contextuales, como es que el modelo se diseñó en un contexto occidental, por lo tanto que en otras culturas con dinámicas familiares diferentes puede requerir adaptaciones. Ustedes saben que hay algunas familias que tienen otros tipos de cultura, ¿verdad? Y la cultura también va a ser una de las limitantes. Hay culturas donde los padres son ausentes por naturaleza, entonces digamos que adaptar este modelo ante culturas donde los padres o cuidadores son ausentes es mucho más complejo. En entornos donde los padres no tienen un rol central en la crianza, ejemplo en adolescentes que viven con otros cuidadores y las aplicaciones pueden ser menos viables. No aborda directamente otros aspectos psicológicos en fases iniciales, es decir, durante las primeras fases la prioridad es la restauración del peso y la alimentación, dejando en un segundo plano la exploración de los factores emocionales o cognitivos asociados. Lo que quiere decir es que dentro de las limitaciones también se encuentra que no se le da prevalencia inmediata al área emocional, sino a la restauración del peso y la alimentación, lo que pudiera entonces ser una limitante porque quizá lo que está ocasionando que el paciente padezca un TCA precisamente pudiera ser un factor emocional, que como no es tratado, porque se está centrando en la restauración del peso y la alimentación, pues esta persona no lo puede transitar y sigue con el mismo inconveniente. Esto puede ser visto como una limitación en comparación con los modelos que abordan de manera temprana la autoestima, la imagen corporal y la regulación emocional. Hay algunos otros modelos que priman lo que es el autoconcepto, la autovalía, la imagen,
Y en segundo plano, o luego en otra fase, no es que una cosa sea más importante que la otra, pero digamos que en una segunda fase es donde entonces ven la restauración del peso y la alimentación, dando entonces como proceso inicial el abordaje de la autoestima y la autorregulación emocional. Listo, chicos. Quiero saber si hay alguna duda, si hay alguna inquietud con respecto a este tema, si todo quedó súper claro, si tienen aportaciones. Realmente este modelo es uno de los modelos más lindos que hay para tratar TCA, porque aporta muchísimo, muchísimas herramientas al paciente, a su familia, desde el amor, desde el cuidado, desde la contención, y ayuda entonces a que los procesos sean efectivos y eficientes, ¿verdad? A que terminen el tiempo, a que el paciente pueda recuperar eh, todo lo necesario con respecto a lo físico y a lo emocional, ¿vale? Entonces, chicos, me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a lo que fue este último modelo, el modelo Mousley. Quiero saber ahí a través del chat, o si no hay dudas, si no hay inquietudes al respecto, o si hay dudas con respecto a otro de los modelos que vimos anteriormente, también algunas técnicas, les quiero comentar que he colocado toda esta información con lo que son los formatos de los recursos que hemos utilizado, ¿vale? Las limitaciones que se puede tener con este último modelo. Bueno, yo lo mencioné, que las limitaciones una de las limitaciones que se pueden tener con este modelo es que precisamente al trabajar enfocado inicialmente en lo que es la restauración del peso y no enfocado a las emociones, puede ser una limitante porque lo que esté evocando quizá en el uso, la conducta inadecuada del TCA sea un factor emocional, y al no ser tratado pueda prevalecer esta conducta. También hablábamos de las limitaciones culturales, en donde hay algunos modelos de familia que no se ve tan trazado este acompañamiento familiar en circunstancias de adaptaciones al tratamiento o de adherencia del tratamiento, lo que puede dificultar entonces que el paciente pueda tener un proceso de acompañamiento efectivo y eficaz, ¿vale? También decíamos que una de las limitaciones del proceso es que muchos adolescentes percibían la pérdida de la autonomía como una invasión a su privacidad, ¿verdad? Entonces, digamos que hay muchas limitaciones. Sin embargo, como yo les mencionaba, en todo tratamiento siempre van a haber tanto limitaciones como aspectos positivos. Y a nosotros solamente nos resta es poder poner en marcha los tratamientos y las técnicas para poder saber qué sirve y qué no sirve, en pocas palabras, ¿vale? Entonces, chicos, hemos desarrollado un diplomado maravilloso en lo que son las técnicas y tratamientos y los trastornos de la conducta alimentaria. Recorrimos mucha información confiable, internacionalmente viable sobre todo eso. Es decir, que usted puede estar en cualquier parte del mundo y sin embargo adoptar estas técnicas, estos tratamientos, ponerlos en marcha y asimismo tener una validación internacional. Quiero agradecerles a todos de manera muy bonita poder haberme acompañado en todos estos 5 días de formación en donde aprendimos, en donde nos nutrimos, en donde compartimos, en donde nos conocimos y en donde yo sé que cada una de estas informaciones que les pude retroalimentar hicieron eco y van a ser ustedes profesionales, papitos, mamitas y cuidadores con muchas más técnicas para poder ayudar a sus pacientitos. Y si tú también eres un pacientito que quizá ha pasado o está pasando
por un trastorno de la conducta alimentaria, quiero decirte que no estás solo y que siempre vamos a ver profesionales de la salud acompañándote en todo este proceso, a ti y a tu familia. Reiterarles mi agradecimiento por haberme apoyado y compartido estos 5 días de formación. Y bueno, yo espero que esto no sea un adiós, sino que el día de mañana nos veamos nuevamente en nuestro diplomado Sanando Heridas del Niño Interior. Quiero despedirme agradeciéndoles y deseándoles una vida hermosa, llena de todas las cosas bonitas, sueños cumplidos y que todas las cosas que querramos para nuestra vida sean cumplidas. Quiero saber si tienen alguna duda, alguna inquietud y si no, pues nada, chicos, agradecerles a todos por este espacio, agradecerles a la corporación por esta maravillosa oportunidad de haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias y con esto entonces damos por finalizado nuestro diplomado en técnicas y tratamientos en los trastornos de la conducta alimentaria. Les deseo entonces una muy feliz noche, que descansen y que tengan un sueño reparado.